Bueno, buenos días. Todavía no me he recuperado de la imagen del culo y de la tecnología y de los asientos, ¿no? Llevo todo el rato moviéndome en la silla a ver si... Pero, en fin, me parece fantástico. Espero que vuestro culo, en el mejor sentido de la palabra, esté muy bien aposentado, bien sentado. Bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Me toca presentar a la siguiente mesa a Ignacio Alcalde y a Pedro Sánchez Chillón. Tenéis los... Pablo Sánchez Chillón. Tenemos todos sus datos en la página, pero yo quisiera hacer una introducción muy breve que espero que pueda ser útil. A mi juicio, resolver bien los problemas que emergen en la ciudad va a ser la mejor pista para resolver los problemas que nos plantea lo democrático y lo público, que son temas cruciales en nuestra sociedad. En la medida en que resolvamos bien los problemas de la ciudad, estaremos encontrando soluciones públicas y soluciones democráticas, no solamente en la convivencia o en la concurrencia de servicios o de iniciativas, sino encontrando problemas muy de fondo, ¿no? Los dos expertos, los dos amigos, tanto Ignacio como Pablo, son dos grandes profesionales. Ignacio es vicepresidente de la Fundación Metrópoli y consejero delegado de ASMOA. Es una incubadora de proyectos territoriales asociada a la Fundación. Es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde se especializó en urbanismo. Autor de numerosas publicaciones, consultor, ponente, docente. Y Pablo Sánchez es licenciado en Derecho en ICADE, abogado, urbanista y experto en ciudades inteligentes, con estudios de posgrado en Administración Pública y Ciencias Políticas. Es cofundador y CEO de Eolex City Lab, una consultora pionera en el campo de las Smart Cities en España, y es autor del influyente blog sobre ciudades, urbanismo y tecnología Urban 360 grados. Preparando un poco esta presentación, yo no sé, supongo que sí, ¿no? Pero he intentado recuperar un fragmento de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que me parece que es un texto, digamos, que os recomiendo muchísimo a todos los que estéis preocupados por lo público, por los datos, por la tecnología. Un texto de 1972 que no me resisto de leer, un fragmento muy pequeño, y evidentemente hay que leer a Borges, ¿no? La reflexión sobre la ciudad, la biblioteca y el mito, y cómo resolver los problemas de la ciudad y de la biblioteca desde una perspectiva, digamos, de conocimiento, me parece que son dos referencias de carácter literario que no sé si para los tecnólogos o para los que estáis en este mundo os pueden interesar demasiado, ¿no? Espero que sí. Leo lo de Italo Calvino, que me parece muy interesante. En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse, imaginan mil cosas, las unas de las otras. Los encuentros que podrán ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada en su hombro y también un poco la redondez de las caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa todos los años que tiene. Los ojos inquietos bajo el velo y los labios trémulos. Pasa un gigante tatuado, un hombre joven con el pelo blanco, una enana, dos mellizas vestidas de coral. No sé si en las ciudades invisibles de Italo Calvino esas personas no se conocen, pero yo creo que ahora tenemos una tecnología que permite conocer, reencontrarnos, reconocer a los ciudadanos, reconocer sus problemas, y espero que nos habléis hoy de ello. Adelante y bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Antoni. Gracias a Google por la magnífica idea de organizar este evento y la oportunidad de tocar un tema de tanta actualidad. Los urbanistas tradicionalmente trabajamos con elementos físicos, con elementos absolutamente tangibles. Las ciudades parece o nos habían enseñado que se hacían con edificios, con piedras, si es que vale la simplificación. Y hoy nos encontramos con una realidad nueva en la que hay una nueva capa de valor que son los datos. Nos interesa mucho este tema, nos interesa la conexión de los datos con la ciudad. Todo nos interesa en esa nueva lectura en la que ya no hablamos solo de la ciudad de las piedras, sino de la ciudad de los datos, hacer girar todo este discurso en torno a las personas.
porque al final la ciudad no son piedras ni son datos, son personas. Los datos son interesantes en tanto en cuanto nos ayudan a entender cómo funciona la ciudad y a crear una ciudad mejor. Me gustaría introducir ese concepto de territorios inteligentes que va más allá de las Smart Cities y que ahora extenderemos y compartiremos un poco. Pero lo cierto es que nos toca, a los que trabajamos sobre ciudades, incorporar una visión nueva, y en eso estamos. No tenemos la solución todavía, pero estamos buscándola. Una visión nueva que posiblemente se acerca con algo que le sucede a toda la sociedad, y es que son tiempos de cambio. Yo creo que esta es la palabra que sintetiza mejor el momento que estamos viviendo. Cambio global y, sobre todo, cambio acelerado. El cambio es de un ritmo como no lo ha sido nunca. Y eso es interesante, eso es estimulante, pero también complejo. En nuestro campo y en el mundo, en la sociedad actual, vemos que el cambio está generando un nuevo orden. Me gusta mucho esa portada de The Economist en la que América está al revés, ¿no? El norte es el sur. Y aparece una palabra, la innovación, que empieza a estar ya muy manoseada, pero que no por ello es menos importante. Es clave, ¿no? Tiene una importancia estratégica para el futuro de nuestra sociedad. Y en lo que respecta a las ciudades, se empiezan a ver nuevas formas, se buscan nuevos caminos para el desarrollo urbano. ¿Qué sucede con el objeto de nuestro trabajo? Mi trabajo en la Fundación Metrópoli trata sobre innovación en ciudades y territorios. Igual que el trabajo de Pablo, está enfocado al mundo de la ciudad. ¿Qué sucede con la ciudad y con el territorio? Pues que están adquiriendo hoy un protagonismo como no lo habían tenido nunca en la historia. Empecemos por el territorio. El territorio es un elemento clave porque es un rasgo esencial de la identidad de una sociedad. No estamos hablando de datos todavía, estamos hablando de lo contrario, de lo más físico, de la base, del soporte, el territorio y todos sus atributos. Un rasgo esencial de la identidad y de la personalidad de cada sociedad. Pero no solo eso, también es un activo de competitividad. No nos olvidemos de ello. Cada territorio es único y, por lo tanto, es un elemento a poner en valor como elemento de competitividad de cada sociedad. Y, además, es el único factor de producción que no se puede mover. Luego, ese aspecto tan físico, tan tangible como la base territorial, es como lo opuesto a los datos, ¿no? Los datos son móviles, la sociedad es móvil, se mueven las personas, el dinero, las ideas, las mercancías. La base territorial permanece inamovible. Bueno, es interesante. ¿Qué pasa con la ciudad? Bueno, la ciudad es el epicentro, el espacio crítico de nuestra sociedad. No en vano, ciudad y civilización vienen de civitas. Por lo tanto, es el espacio de convivencia, de solidaridad, pero también es la nueva unidad competitiva en la economía global. No compiten los países, compiten las ciudades. Y en cierto modo es el motor que impulsa el desarrollo de los países. Luego, la ciudad es algo interesante. Bien, el mundo es más urbano que nunca, ya lo sabemos. La ciudad tiene un protagonismo hoy como no lo ha tenido nunca en la historia de la humanidad. ¿Y cómo nos acercamos a esto? No vale aproximarse con la visión tradicional del urbanismo, del planeamiento urbanístico, burocrático, rígido. No sirve para esta sociedad actual. A nosotros nos gusta hablar de I+D, innovación y territorio, aplicación de la innovación al territorio. Bueno, es un guiño I+D, en fin, es una marca, es un mensaje. Pensamos que hay caminos a través de I+D, a través de aportar innovación al territorio y acercarse al desarrollo de las ciudades con una visión basada en el I+D o en algo parecido, caminos que nos llevan a buscar nuevas alternativas para el desarrollo de las ciudades, a generar nuevos proyectos estratégicos, es decir, el impulso a las ciudades con proyectos inteligentes que de verdad tengan valor, no con lo que se hacía antes, que eran desarrollos inmobiliarios más o menos afortunados o desafortunados. Y pensamos que la crisis, el momento de cambio, es en cierto modo el momento adecuado porque las mentes están más abiertas y se están buscando nuevos caminos. Bien, defendemos un concepto que es territorios inteligentes y que tiene un ADN especial. Algunas ciudades o algunos territorios lo tienen. Es algo intangible, es difícil de encontrar o de valorar, pero es mucho más que lo que se está llamando por ahí Smart Cities. Smart Cities es una marca que está triunfando, que en los últimos años se usa a todas horas. Bueno, no está mal, pero solamente es la aplicación de la tecnología a la ciudad. Muchas veces es un argumento de marketing para que empresas tecnológicas vendan sus productos, lo cual es legítimo, pero ¿hasta qué punto es eso lo que necesitan las ciudades? Bueno, es una capa de valor, bienvenida sea, pero el concepto que nosotros defendemos es más profundo, es territorios inteligentes. Una línea de investigación en la que llevamos 15 años trabajando y que habla de territorios con proyecto. Territorios que son innovadores y que son capaces de activar
sus fortalezas, sus componentes de excelencia. Este es el concepto esencial. Cada ciudad, igual que cada persona, tiene unas fortalezas, tiene unos rasgos que son sus componentes de excelencia. Tiene que saber encontrarlos y activarlos para crear su proyecto de futuro a partir de esos componentes de excelencia. Aquellos territorios, aquellas ciudades que son capaces de encontrar esto, pues son los que encuentran un éxito en el sentido de que desarrollan un proyecto inteligente de futuro. Algunos ejemplos o campos en los que estamos trabajando y utilizando datos. Yo no sé si son Big Data o medio Big Data o Big Urban Data o Little Data, pero estamos intentando traer y hacer lecturas en las que incorporamos el mundo de los datos al trabajo en el territorio. El caso de Bilbao, yo creo que es un buen ejemplo de ciudad inteligente. No es uno de los ejemplos típicos de Smart City, pero es una ciudad que ha sabido transformarse. Pasó de la revolución industrial en los finales del siglo XIX, que es la base de lo que hoy es Bilbao, a una revolución urbana en el final del siglo XX, que ha sido la que ha permitido resucitar la ciudad de una profunda crisis, una crisis que allí era peor que la crisis que hoy están viviendo muchos lugares. Pero no se queda ahí. Ese pasado del siglo XIX industrial, ese presente de revolución urbana, da lugar a la futura revolución, que es la del siglo XXI, la revolución del conocimiento, que es en la que está trabajando esa ciudad. Ese es un proyecto inteligente, ese es un vector inteligente. Y tienen claro, como dicen ellos, que no quieren ser una ciudad de café con leche los sábados, que es lo que ahora puede llegar a ser si se quedan parados. Quieren, partiendo del éxito actual, dar el siguiente paso. Bueno, creo que es un ejemplo de ciudad inteligente o de desarrollo inteligente de ciudad. Quizá no se ve muy bien por la luz, pero tratamos de reflejar la ciudad y el área metropolitana, la ría, y tratamos de hacer una lectura en la que si ponemos el foco en el centro urbano, en el ensanche, detectamos cuáles son los elementos activadores, los elementos que generan más actividad, más vida, y buscamos datos sobre esa vida. Es una pena porque las imágenes son oscuras y con la luz no se ven bien, pero lo que estamos tratando es de aportar una lectura en la que, a partir de los datos de lo que está sucediendo en el centro de Bilbao, en el ensanche, los puntos reflejan, es una lástima que no se vea, reflejan los puntos de actividad que hemos detectado a partir de información sobre la vida de la ciudad, donde están los negocios, las galerías de arte, los bares, el movimiento de las personas, etcétera, los centros de actividad, los centros de vida, y tratando de impulsar un concepto que llamamos Digital Design City, es decir, posicionando a la ciudad en torno a estos vectores, partiendo del éxito y de los valores que la ciudad ya tiene, y construyendo a partir de ahí un concepto que se apoya en esa lectura de esos datos que se interrelacionan y que tratan de reflejar lo más innovador del centro de una ciudad que ahora mismo es interesante. Pero no se queda ahí el proyecto trata de difundir esta lectura del centro urbano de Bilbao, lo voy a pasar rápido porque no se ve bien, difundir esta visión de la vida actual y de una ciudad vibrante, de una ciudad cuyo centro es vibrante, difundirlo ¿a dónde? Al resto, a los barrios, al área metropolitana. No se ve bien, pero aquí tendríamos el centro, la ría, y por lo tanto la lectura es esta, extender esa visión del éxito del Bilbao centro, del ensanche, hasta el puerto y a toda el área metropolitana, los barrios, socializar el éxito de alguna manera. Esa es la lectura y esa es la visión. Con esa misma visión jugamos en un salto de distintas escalas y trasladamos el concepto a todo el País Vasco. En la comunidad autónoma hemos trabajado ya desde hace 2 décadas en una visión que se llama Euskal Net. En euskera significa la ciudad vasca. El concepto es que esto es una ciudad-región. Bilbao metropolitano es 1 millón de habitantes, todo el País Vasco es otro millón, en números redondos. Al final se articulan en 3 capitales y 250 municipios en un espacio muy pequeño. Eso, con la tecnología de hoy, con la movilidad de hoy, es una ciudad-región, con todo lo que ello significa. Y esa lectura es la que se basa o la que se plasma en este tipo de imágenes que voluntariamente son la expresión de datos relativos a movilidad, actividades económicas, movimiento de las personas, etcétera, en un grafismo que intenta reflejar un escáner cerebral o algo así. Trata de reflejar los flujos, la vida en ese territorio. Y es una imagen muy diferente a la que dibujábamos hace 20 años en el documento de planificación territorial que en su momento se redactó para el Gobierno vasco, las llamadas directrices de ordenación del territorio. Esta imagen del siglo XX
refleja un territorio que funciona como una maquinita. Esta otra imagen, pensamos que el siglo XXI refleja un territorio que trata de expresar la inteligencia de la actividad que ahí se produce en una visión territorial de este perfil. Me gusta el contraste porque es eso, siglo XX, siglo XXI, de alguna manera, simplificando. Rápidamente, porque tampoco hay mucho tiempo, algún ejemplo más pequeño. En el caso de Sitges, empezamos trabajando con la UOC, una universidad muy interesante, una universidad sin campus, o mejor dicho, una universidad cuyo campus es este. Trabajamos con la rectora de la UOC en tratar de dibujar cuál es el campus de la UOC. Y el campus de la UOC, en distintos círculos concéntricos, sería esto, donde están sus estudiantes en Cataluña, en un primer círculo, en toda España, en un segundo círculo, siento que no se vea bien, el mundo global en un tercero. Pero es un campus real, cada punto es un nivel de actividad. Por lo tanto, los datos referidos a los estudiantes y a cómo interactúan nos dibujan un campus de una universidad que es distinta, que es innovadora. Y aplicando esos conceptos, en este caso a la ciudad de Sitges, qué pena porque aquí estamos reflejando las actividades que en esa ciudad hay relacionadas con la música, cine, arquitectura, diseño, actividades multimedia, moda, para crear un ecosistema de creatividad que en esa ciudad, en esa pequeña ciudad, aporte claves de desarrollo complementarias al vector que ellos tienen ahora básico, que es el turismo, ¿no? Ellos, digamos, tienen una gran vida, gran actividad durante 3 meses del año y el resto, pues, una actividad más plana. Y con esa lectura de dónde están las actividades relacionadas con la creatividad, se ha generado un driver de desarrollo que las autoridades han utilizado, pues, por ejemplo, para tratar de conectar con una universidad británica cuyo fundador es Paul McCartney y traerla a Barcelona, traerla a Sitges. Bueno, en fin. En otros lugares, como en México, lo pasamente hemos trabajado sobre clústeres territoriales para tratar de, utilizando los datos, generar una lectura de dónde están las actividades relacionadas con la industria o el clúster de diseño o, en esta región de Guanajuato, el clúster de logística, el clúster agrícola o el hospitalario y de salud. Superpuestos todos ellos, generar, el clúster también de actividades, de festivales, etcétera. Vivienda, generar una física, sino que trata de incorporar la actividad humana a través de los datos. Por último, trabajo también en una región de Malasia que se llama Penang, que tiene una parte en isla y otra parte en el continente, en el cual el uso de los datos nos está permitiendo entender dónde está la población y plasmarlo, dónde está el soporte físico del que antes hablábamos, que también es importante y con el que hay que dialogar, y ambos, saber dónde están los vectores de vida, las zonas calientes de más tensión y, por lo tanto, a partir de ahí generar ejes de desarrollo, siento que no se vea, que también permiten interactuar distintos clústeres, el de la salud, ecotecnología y soluciones urbanas, que está presente también en el sitio, el del turismo, logística, generando pues un esquema, un mapa que trata de definir un ecosistema de innovación, pero no basado en cualquier elemento, sino en los elementos que se ha investigado, que son, a partir de los datos existentes, los que tienen más protagonismo en la vida allí. Y esto permite pues conceptualizar y plasmar proyectos estratégicos que tengan que ver con que ayuden al desarrollo de ese ya con una física. Por lo tanto, sin mucho de simplemente ese concepto que nos dar la comunicación entre el mundo y el mundo. Para ello, el tratamiento de los datos enriquece nuestro discurso. Estamos aprendiendo, porque esto es un tema nuevo y estamos investigando. Poco a poco se va complejizando, pero nos parece que la manera de abordar las ciudades hoy en día pasa por esto. No basta solo lo físico, se le superpone lo digital y, por supuesto, sin perder de vista la orientación a las personas. Más allá de las Smart Cities, un concepto pues, de ciudades inteligentes que giran en torno a la persona y que sirven o que se basan en la confluencia de esos dos mundos.
Buenos días a todos y, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a Antoni la invitación para estar hoy entre vosotros y, desde luego, a Google por organizar este tipo de jornadas en los que, de alguna manera, saltamos entre disciplinas, compartimos conocimiento y creo que, además, se desarrollan en un entorno urbano, en entornos también especiales, hiperconectados, abiertos, etcétera, etcétera, que es un poco la reflexión por donde van a ir, mi ponencia, ¿no? La he querido titular Data Republics, diseñar la ciudad en la era de la hipersocialidad, ¿no? De alguna manera, y recuperando un poco el discurso de lo que acaba de contarnos magníficamente Nacho, es decir que la labor del urbanista hoy es una labor transversal. Ya no podemos plantear el desarrollo de ciudades únicamente desde la óptica fija de los valores fijos, tangibles, etcétera, etcétera, sino que tenemos que incorporar una serie de reflexiones que vienen de la interacción en tiempo real de personas con personas, de personas con cosas y de cosas con cosas, ¿no? Esta es un poco la dinámica del Internet de las cosas, del M2M, etcétera, etcétera, todas estas tecnologías que están ya entre nosotros y que van generando ese enorme caudal de datos para la ciudad, que es el Big Data o, en fin, todo este flujo enorme de datos, ¿no? Desde luego, es una información de la que no disponíamos anteriormente, son datos que deben ser tratados y procesados para generar verdadera información, pero que sirven también para plantear cómo deben ser las ciudades y los desarrollos futuros, ¿no? Evidentemente, el concepto de ciudad inteligente, Smart City, más allá de una pura etiqueta de moda, efectivamente además está muy, muy de moda, en todo el mundo además. Un pequeño paréntesis, los españoles tenemos muy buena fama fuera de España a la hora de tratar circunstancias y proyectos relacionados con las ciudades inteligentes, ¿no? Bueno, pues decía, a la hora de diseñar una ciudad, pues nos hace falta tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Creo que, y es una reflexión que me gustaría compartir y luego pues discutir con alguno de vosotros, creo que se ha acabado la época de las disciplinas estancas. Creo que a la hora de diseñar la ciudad tenemos que ampliar bastante el marco. La labor del urbanista, del técnico, es importante, pero debemos incorporar otras visiones también, sea del científico de datos, sea de los sociólogos, sea de los psicólogos, sea de los creativos, sea de los comunicadores, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque esto no está regulado. Esto no se hace hoy en España, por ejemplo, a la hora de diseñar un plan general, un instrumento de desarrollo urbanístico, ¿no? Además, se están haciendo todos estos desarrollos sobre bases y datos fijos que poco tienen que ver con la realidad de lo que está sucediendo. Y, por último, todos estos instrumentos que van a ordenar y diseñar la ciudad se hacen a 10, 15 años vista, congelando una imagen que posiblemente tenga poco que ver con la que vivamos en un futuro, ¿no? La idea del cambio, evidentemente, está presente. Estamos cambiando bastante la situación en la que nos movemos todos los días, pero desde luego las ciudades, los entornos urbanos, dada esta concentración enorme de datos, pero también de esas interacciones tan ricas, riquísimas, entre personas, personas y cosas, cosas y cosas, son verdaderos terrenos fértiles para la innovación. Nosotros lo llamamos las zonas cero para la innovación, ¿no? Creo que es un momento muy importante y, bueno, también hay que pensar que en la ciudad vivimos muchas personas y no todas las personas estamos activas en planos tecnológicos, sino que hay bastante gente que no tiene nada que ver con la tecnología, que apenas recibe efectos hoy por hoy. Desde luego, el futuro parece ser de ese otro tipo de personas que están permanentemente en contacto y familiarizados con la tecnología, ¿no? Hemos hablado de esta obtención de datos, etcétera, etcétera, pero hay una reflexión que a mí me interesa mucho, ¿no? Que es que la gente se ha ido a vivir a las redes sociales. Esto es una reflexión que tiene que tener un cierto calado a la hora de plantear cómo ordenamos y diseñamos las ciudades. Ahora, al hablar de ciudad, podemos hablar de una ciudad física, pero podemos hablar de una ciudad digital. Tenemos dos planos de realidad muy interesantes. En este momento aquí hay redes sociales en funcionamiento, hay usuarios activos en redes sociales y a lo mejor más o menos pendientes de lo que está pasando aquí. Espero que bastante pendientes, porque luego me gustaría compartir con vosotros algunas preguntas, ¿no? Entonces, la necesidad de entender la existencia de estos dos planos de realidad a la hora de diseñar hacia el futuro las ciudades, a la hora de actuar físicamente sobre las ciudades, es muy importante, porque si dejamos escapar como el agua entre las manos esa realidad digital que está sucediendo todos los días en nuestros entornos y que conforma ciudad también, pues perdemos un punto de vista muy importante sobre qué sea y qué futuro pueda tener la ciudad, ¿no? Si la gente se ha ido a vivir a las redes sociales, debemos intentar, entre todos los que tenemos alguna preocupación por cómo se ordenan y cómo se organizan las ciudades, cómo se gestionan las ciudades, cómo se comunican las ciudades y cómo se comunica la acción política sobre las ciudades, debemos tener en consideración esta realidad cierta de la fuga, del escapismo hacia las ciudades, hacia las redes sociales, ¿no? En fin, datos, el Big Data es esto, son millones de kilobytes, cientos de miles de actualizaciones
estatus en Facebook, por ejemplo, por segundo, es unas magnitudes que evidentemente escapan a nuestra percepción, pero que están ahí y que se están gestionando en principio para hacer negocio, pero también deberían ser utilizadas desde los propios equipos gestores de las ciudades para organizar y gestionar el día a día de las ciudades. En este caso hay algunas ciudades que ya lo han hecho, que tienen sus propias oficinas con data scientists, como puede ser Nueva York. El ejemplo de Barcelona, por ejemplo, en España es muy interesante. Barcelona conformó una concejalía que es Hábitat Urbano. En Hábitat Urbano integró urbanismo, medio ambiente y tecnología. Esto es una reflexión muy interesante hacia el futuro, porque está sentando a la mesa digamos, de la organización del futuro de la ciudad y del propio día a día de la conformación física de la realidad de la ciudad a los tecnólogos también. Yo no soy un tecnólogo, Ignasi nos ha citado como tecnólogos, yo más bien soy un digisen. ¿Qué es esto de un digisen? Un ciudadano digital, un nuevo ciudadano digital, comprometido en la medida que puedo con mi entorno e intentando generar también ciertas reflexiones en torno a estas realidades. Llamamos que las ciudades son repúblicas de datos, repúblicas en el sentido veneciano de la palabra. Los venecianos conformaron su república y salieron a exportarla y a comerciar con el mundo y a generar valor dentro de esos nuevos ecosistemas en los que los datos tienen también una importancia muy relevante, ¿no? Estamos en un terreno fértil para el emprendedurismo, estamos en una asociación de jóvenes empresarios y esto me lleva a mí a dos reflexiones relacionadas con los datos y con la ciudad. En primer lugar, el otro día veía una foto en no sé qué diario de una reunión de empresarios con el príncipe de Asturias y veía unas señores ya maduros, trabajados, desarrollados, con muchos años de experiencia y de trabajo. Desde luego, en torno a la gestión de los datos y a la gestión de las informaciones que se generan en las ciudades, está surgiendo una nueva clase de emprendedores, mucho más jóvenes. Hoy se emprende cada vez más joven, con una edad más temprana, y posiblemente esas fotos que se hagan en el futuro, yo no sé si con el príncipe de Asturias o con quien sea, quien esté en el futuro haciendo ese tipo de certámenes y de encuentros, pues serán otro tipo de fotos las que encontremos, sin negar, por supuesto, el valor de la experiencia y de la realidad de la gestión de personas con otro tipo de planteamientos, ¿no? Y la segunda reflexión es que este tipo de espacios en los que se puede también trabajar y en los que se han derribado los muros y en los que existe conectividad y acceso permanente, pues son terrenos fértiles también para la innovación. Se ha hablado ya en este encuentro sobre estos temas, no me gustaría detenerme demasiado, pero sí en la idea de que estamos enfrentando una realidad con unos nuevos moradores urbanos. Hablamos de ciudades, entonces los nuevos ciudadanos, la gente más joven, la gente más, en fin, que de alguna manera regirá el futuro de las ciudades en tiempos cada vez más cortos, pues tiene una serie de características sobre las que me gustaría detenerme. Evidentemente, esto no es una generalización y está también abierto al debate, ¿no? Pero desde luego, digamos, hemos sido creados en entornos tecnológicos muy presentes, muy activos. Percibimos la presencia de otras personas en términos de accesibilidad y de conectividad, no tanto de presencia física. Esto es muy interesante. Sentados a la mesa hoy a cenar con un grupo de adolescentes con teléfonos móviles inteligentes, a ver qué atención tienen a lo que está sucediendo en ese entorno y cuál es su atención en universos más allá de la propia realidad, ¿no? Esto tiene una repercusión real sobre la propia ciudad, por cuanto a lo mejor el hecho de estar tan comprometidos y tan interesados en lo que está sucediendo en muchos bytes allá de distancia, nos va a hacer olvidar cuál es nuestro entorno diario y posiblemente despreocuparnos sobre qué está sucediendo en la ciudad. Cambian también los roles de los ciudadanos. La imagen es, en fin, intento ser algo provocativo también, en el sentido de que posiblemente se esté degradando el rol de la ciudadanía en beneficio de un rol más de consumo, más de tecnología, más de gadget, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco hay que generalizar, pero desde luego son reflexiones que nos interesan. Las religiones van cambiándose por otro tipo de devociones, que están también al orden del día y que también conforman de alguna manera la vivencia, el intercambio de experiencias o la inexistencia de intercambio de experiencias físicas reales, tangibles, entre los ciudadanos de la ciudad. Estamos conformando a lo mejor ciudades llenas de egocéntricos. Esto, además de una reflexión o una homilía, y yo tampoco pretendo dar ninguna homilía, lo que puede tener es un reflejo sobre la propia ordenación espacial de la ciudad. Posiblemente en una cultura en la que hedonista, narcisista, en la que el placer, el beneficio inmediato impera, en la que necesitamos un refuerzo permanente a nuestras acciones
en redes sociales, por ejemplo, deberá tener un reflejo en la propia ciudad. A lo mejor podemos hablar de ciudades como espejos, podemos incorporar determinadas tecnologías elementales al propio espacio físico de la ciudad, pantallas, timelines de Twitter, por ejemplo, por citar una red social, que de alguna manera ayuden a reforzar ese sentimiento de pertenencia a un colectivo, aunque, digamos, sea a través del propio refuerzo personal. Tenemos espacios físicos en los que de alguna manera podemos vernos reforzados, pero también compartir con los demás lo que está sucediendo en planos digitales. Creo, desde luego, que la confluencia de las dos realidades, plano digital y plano real, plano físico, es muy interesante para la ordenación de las ciudades. No tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría insistir un poco en esta idea. A lo mejor, en vez de crear ecosistemas, la palabra ecosistema es muy interesante y se entiende como un terreno fértil para generar esto que llaman ahora valor, podemos estar generando ecosistemas sin ciudad. En vez de ecosistemas ciudadanos, ecosistemas sin ciudad, sistemas de egos en los que vivimos absolutamente al margen unos de otros y que, bueno, y que a lo mejor tenemos las ciudades llenas de superhéroes sociales, gente que, como Superman, acude a cualquier llamada, insisto, a muchos bytes de distancia, pero absolutamente apáticos con lo que está sucediendo en nuestro entorno. Hay otra cuestión también real a la hora de organizar y diseñar una ciudad, que es la falta de atención, una falta de atención creciente a lo que está sucediendo en el propio entorno por esta necesidad de recurrir a un instrumento poderosísimo como es el propio teléfono móvil, que también está generando una serie de datos y de información que a lo mejor no está siendo bien aprovechada, ¿no? No tenemos mucho tiempo. Evidentemente tenemos un colapso, desde mi punto de vista, con la interacción física y social. Creo que esto es una urgencia, una emergencia en nuestras ciudades. A esto se deben dedicar los gabinetes de gobierno, los diseñadores de ciudad, las estrategias de comunicación y de participación. Deberían tratar de fomentar esa interacción real, que a lo mejor podemos deducirla de la propia información que nos dan los datos, podemos descender desde esa información, ubicar en infografías, en planos, etcétera, etcétera, qué es lo que está sucediendo para luego materializar esa interacción física en planos reales en la ciudad, ¿no? Me gusta esta reflexión de una escritora que se llama Sherry Turkle, que es si estamos viviendo alone together, juntos pero solos, ¿no? De alguna manera puede que esa tecnología nos esté llevando la vida al alone together y esto, pues bueno, tendrá una repercusión sobre el espacio físico por cuanto los espacios públicos que se diseñaron como espacios de convivencia física para conectar, para encontrarnos con otros, pues hombre, podemos encontrarnos con situaciones como estas, en las que la gente, pues bueno, evidentemente todos trabajamos y tenemos nuestras ocupaciones, pero vamos, podemos vivir permanentemente al margen unos de otros y caer en un estado de aburrimiento y de apatía con lo que está sucediendo en nuestro entorno. Que nadie se asuste, yo soy optimista también con el futuro, ¿no? Pero interesa reflexionar porque estamos cargando demasiadas tintas sobre el bonismo, ¿no? Digamos, de las redes sociales, de las interacciones, de los datos. Me gusta también incorporar un punto crítico a esta realidad y yo soy un enfermo, si queréis, también de las redes sociales, pero me gusta a veces pararme y reflexionar sobre lo que está sucediendo en mi entorno, ¿no? Necesitamos entonces que alguien se preocupe de las ciudades, necesitamos generar una nueva corresponsabilidad. Antes os hablaba de que hay una serie de zombie geeks, ¿no? La gente que está permanentemente con las tecnologías, pero que está absolutamente ausente de lo que está sucediendo en el entorno, y a lo mejor frente a esta gente, somos muchos a lo mejor, incluso podemos cambiar rol, frente a esta realidad podemos activar lo que nosotros hemos denominado DigiSense. El que quiere información ulterior sobre los DigiSense, que la busque, por favor, en el blog, que allí la encontrará, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero tenemos que intentar escapar de estos zombies, ¿no? Las ciudades, y es una reflexión que está como jurista, me interesa bastante, las ciudades inteligentes o las ciudades hiperconectadas están basadas en una renuncia generalizada a la privacidad. Esto es muy interesante, por cuanto si uno viaja a los países nórdicos ve que es una cosa que nos sorprendía mucho cuando íbamos las primeras veces por allí, es que no hay cortinas en las ventanas, por ejemplo, para que entre el sol, etcétera, etcétera, pero esa vida es una vida más pública. Por ejemplo, los grandes rascacielos de Nueva York, por poner un ejemplo, tampoco disponen de cortinas ni de persianas, etcétera, etcétera. Es una manera de publicitar la vida porque piensas que nadie te ve o porque piensas que te ven, ¿no? También las ciudades puede que estén conformándose en torno a esta importancia que le estamos dando a nuestro patrimonio digital, a este enorme caudal de datos, pueden estar transformándose en entornos en los que la privacidad está en juego y posiblemente cada uno tengamos una definición distinta de privacidad y no vayamos más allá. Bueno, estamos terminando.
¿Qué podemos hacer los urbanistas? En este caso, además de sentarnos con otros profesionales, pues viviremos procesos en los que a lo mejor nos interese más el urbanismo táctico frente al propio master planning, digamos, al diseño general de las ciudades bajo estas realidades. Entender estas realidades que unen los dos campos, el digital y el real, aprovechando herramientas, y los datos pueden ser una herramienta perfecta para hacer esto. Considerar el urban hacking, el hackeo urbano, como un nuevo rol de ciudadanía, como un nuevo estatus de ciudadanía. Si tenemos unas ciudades que reaccionan a nuestra interacción con ellas a través de dispositivos, podemos ya interactuar con la iluminación de las ciudades, podemos cambiarla a través de los sistemas LEDs de manera más eficiente, etcétera. En tiempo real, a lo mejor el hackeo urbano, el urban hacking, tiene un sentido como nuevo estatus de ciudadanía. Podemos incorporar elementos de gamificación, gamification, el palabra en español es bien feo. Las dinámicas de juego aplicadas a entornos urbanos, intentando, insisto, romper esa burbuja digital para que la gente baje a la realidad. Ejemplos hay muchos. Podemos cambiar y debemos cambiar la comunicación. ¿Cómo estamos efectuando nuestra comunicación desde las propias administraciones públicas, por ejemplo, hacia los ciudadanos? Tenemos que actualizar. Esto es una experiencia que se llevó a cabo en Nueva York por un artista que decía que presta atención a tu estatus de Facebook. O sea, presta atención mientras caminas, porque tu estatus de Facebook puede esperar, no sea que te vayan a atropellar, vayas a tener un accidente, etcétera, etcétera. La infografía es un buen recurso para comunicar. Estamos en procesos de comunicación de 140 caracteres que son muy importantes, ¿no? Podemos incorporar diseño a la propia ciudad. Una empresa tecnológica incorpora un discurso elemental, físico, a la ciudad. Bueno, pues es una manera interesante, muy creativa de incorporarlo. Podemos usar elementos fáciles, sencillos, para activar ciudadanía, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, considerar que existe, y es la última reflexión, una posible rebeldía también ante los datos, ante la generación de datos. Hay un estatus que es el de estar al margen de los datos. Mi abuela, que en paz descanse, no tuvo nunca un móvil. No generó ese tipo de datos, generaría otro tipo de datos. Tampoco accedió jamás a Internet. Hoy se podría vivir también, no sé si de manera permanente, en un estado de rebeldía frente a esa generación de datos, pero desde luego un KitKat, un momento de tranquilidad sin conexión wifi, pues a lo mejor nos podría ayudar a relacionarnos con los demás. Muchísimas gracias. Venga, vamos con preguntas para Ignacio y para Pablo. Muchísimas felicidades por las presentaciones, muy inspiradoras y muy sugerentes. Deciros que siempre queda corto cuando hay mucho talento, pero estamos tomando notas, vamos a compartir algunas reflexiones también en el blog de Trends Spain, de Google, y después también nos vamos a pedir en algún momento algún corte para poder hacer unos vídeos. En fin, vamos a intentar generar el máximo volumen de contenidos asociados a vuestras presentaciones a partir de lo que habéis dicho y también a partir de lo que dice la gente, tanto que está en la sala como que nos está siguiendo por streaming. Tenemos una media muy interesante de personas y antes David Álvarez ha hecho un cálculo sobre el impacto que está teniendo en Internet digamos esta jornada, o sea que vamos a intentar hacer con todo esto un paquete de contenidos que sean muy útiles para los que queráis saber más, continuar, relacionaros más con los ponentes o entre vosotros. ¿Preguntas? Un momento que te acercamos, perdona, disculpa. Oh, da igual. No. ¿Sí? Disculpa que... Hola, una pregunta para Ignacio respecto a las Smart Cities. De los proyectos que habéis llevado a cabo o estáis llevando a cabo, bueno, pues de qué manera estos proyectos están contribuyendo a los beneficios de la población o de la propia gestión de las ciudades, y si tienen algún retorno de inversión para ellos o supone algún coste, algún ahorro en los costes para estas ciudades. Gracias. A ver, ¿ahora? Perdón.
Hablaba de los tres vectores de la trilogía urbana: sostenibilidad, el segundo, no por orden, cohesión social, crear ciudadanía, crear espíritu de ciudad, y el tercero, desarrollo, competitividad, atracción de talento, etcétera. Normalmente, cuando se lanzan procesos ligados con el concepto de ciudad inteligente, hay que cuidar estos tres aspectos y hay que procurar que incidan realmente en la evolución positiva de los territorios. Ya sabemos que en urbanismo los procesos son largos, se dice que se miden en décadas. La transformación de Bilbao, por ejemplo, simplificando, se puede decir que han sido 2 décadas. El momento duro de la ciudad de Bilbao fue la década de los 80, declive económico y un montón de problemas más. Bueno, a través del efecto sinérgico de muchas acciones, las ciudades se transforman. Si las acciones están bien encaminadas y hay un liderazgo, pues esa ciudad llega a ese enfoque de ciudad inteligente. Y en ese sentido, pues nosotros apoyamos con nuestro trabajo de investigación a los líderes de las ciudades para que así sea. Aquí, sí, ahora te acercamos. Hola, buenos días. Yo lo que estoy viendo, o por lo menos esta es mi opinión, es que ahora mismo las personas, un poco en crítica, tienen además el móvil, es decir, además de tus capacidades de siempre, ahora tienes otras capacidades más, que es, digamos, tu móvil y el acceso, bueno, a miles de cosas, ¿no? Es decir, que la persona tiene algo más de lo que tenía antes. Y además yo creo que es súper positivo. Y que eso lo puede utilizar como le dé la gana, para aburrirse o para divertirse o para mejorar como personas, etcétera, ¿vale? Es decir, que eso es algo inmenso que se añade a las personas. Junto con eso, ahora mismo, las personas están relacionadas con cualquiera en cualquier sitio. Es decir, ahora los trabajos no tienen por qué estar en una ciudad. Los movimientos migratorios hasta ahora mismo han sido hacia ciudades de Occidente, porque en Occidente estaban las oportunidades. Ahora yo creo que todo eso está cambiando, y no solo está cambiando, sino que las personas no tienen por qué estar en el lugar, digamos, donde están esas oportunidades, pueden estar en otro sitio. Es decir, la gente va a vivir donde le dé la gana, donde tenga, pues no sé, donde tenga, no sé muy bien el qué, eso es lo que quiero hablar, o que me comentéis cómo veis todo esto, ¿no? Donde la gente va a vivir, porque va a vivir donde quiera, donde esté más a gusto, porque el trabajo a lo mejor pues puede estar en otro lado, o la gente se puede interrelacionar con muchas más cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo veis todo ese desarrollo? Porque ahora me da la sensación de que está todo como muy arriba, pero sin fijarse en las personas, en esos movimientos. Obviamente, las instituciones pues son fundamentales, porque claro, donde la vida sea agradable, y eso obviamente tiene que ver con la política, pues ahí va a haber más gente y ahí va a haber, no sé. Bueno, ¿cómo veis todo este mundo totalmente, yo creo, nuevo y diferente, de cómo va a ser toda esa demografía, las ciudades? A lo mejor en África va a haber lugares donde la gente va a querer vivir, incluso nosotros, me refiero, porque ahora en España, por ejemplo, nos estamos moviendo. Y luego también veo que hay mucho de muy importante, creo yo, en las personas. Es decir, hay lugares donde probablemente por cuestiones políticas son emergentes. Es decir, se da alegría, se da ilusión, y esa gente tira hacia arriba, hace cosas. Y luego hay otros lugares donde quizás no. Esto también quizás sean ciclos. Bueno, ¿cómo veis todo esto que yo creo que es un boom? A ver si intentamos hacer las preguntas un poquito más cortas, para que pueda hablar el máximo número de personas. Adelante. Sí, bueno, cada vez que se hace un encuentro de ciudades, o se habla de ciudades hoy en nuestros días, se empieza con las estadísticas del tanto por ciento de población que vive en las ciudades, ¿no? Se estima que para el año 2050 pues será un 70%, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, al margen de esto, el movimiento de personas en la sociedad viene desde la edad de hielo, buscando recursos, etcétera, etcétera. Desde luego se está produciendo un desplazamiento masivo hacia las ciudades, que no tampoco implica una gestión eficiente de esa realidad, porque desde luego las ciudades sufren una presión demográfica, una necesidad de aportar servicios, de aportar commodities que muchos ya consideramos como necesarias, como son el agua, la luz, incluso el acceso a Internet, podemos considerarlo ya una commodity. Hay mucha gente que no viviría, digamos, de manera plena sin su conexión permanente a redes sociales o a Internet. De alguna manera las ciudades van a ser este polo de atracción, pero encontramos muchas diferencias y muchos desequilibrios dentro de las propias ciudades. En España, por acercar un poco, digamos, el foco también,
contamos con una realidad que es una realidad, digamos, de enormes desarrollos urbanísticos durante los últimos años, crecimiento exponencial de la ciudad física más allá de sus límites naturales, pero una vuelta, una cierta regresión ocasionada por las propias circunstancias económicas, pero también por una sensación posiblemente de autoprotección a los centros de las ciudades, a la ciudad consolidada y viva, ¿no? Creo que ahí es donde se debe actuar hoy por hoy. Creo que tenemos muchas posibilidades de utilizar recursos inmóviles infrautilizados en las ciudades, activarlos también a través de la tecnología. Y ya conecto con la segunda reflexión. Creo que hoy la tecnología puede servir perfectamente de elemento cohesionador, integrador y además que genere identidad y sentimiento de pertenencia. La ilusión de estar haciendo algo de manera colectiva que sirve para un fin, llámalo, común. Creo que en esto la tecnología acerca, nos une y de alguna manera refuerza el sentimiento de pertenencia a un colectivo territorialmente arraigado, como es una ciudad, pero que hace cosas y que desarrolla. La diplomacia de ciudades también es importante. Esto lo dejo para otra reflexión. Muchas gracias. Sí, yo coincido bastante con Pablo, pero solo quería enfatizar algo que has comentado y que creo que es interesante, y es ese concepto del móvil como un apéndice personal más. Es decir, para empezar, yo creo que está mal puesto el nombre. No es un teléfono móvil, es otra cosa. Un smartphone es un elemento, yo no sé cómo llamarlo, si PDA o asistente personal, o el tercer brazo o el sexto sentido, pero es un elemento que se ha incorporado en nuestra vida de una forma brutal, y eso yo creo que es muy positivo, más allá de casos de, bueno, en fin, hay que saber manejarlo, pero creo que es positivo. Y eso nos lleva a ese concepto de DigiSense que Pablo plantea, y que a su vez en su plasmación en el territorio, las tecnologías nos llevan a un potencial de democratización del territorio. Es decir, territorios que antes eran de segundo nivel en cuanto a posibilidades, adquieren nuevas posibilidades de atraer personas gracias a que esas personas están conectadas. Y por lo tanto, si antes había una jerarquía entre el centro de la ciudad y la periferia, entre la ciudad y el territorio, entre las ciudades, digamos, tensas y el resto, pues eso poco a poco se puede igualar o se puede reducir la desigualdad y democratizar el territorio, dando nuevas posibilidades a territorios que antes pues estaban en peores situaciones. Creo que ese es un reto estimulante. Un comentario. Me informan que nos siguen de media 480 personas por streaming, o sea que no está nada mal. Mucho agradecimiento y mucho interés por lo que estáis diciendo. Seguimos con las preguntas. Aquí hay una, por favor. Gracias. Habéis hablado los dos de cambio, que es algo que yo vengo de la industria del software y ahora mismo está en boca de todos, pues abrazar el cambio, ¿no? El adaptar los desarrollos de software para la dinamicidad de quien hace la demanda, ¿no? Quien va pidiendo los desarrollos, pues obviamente ser lo más práctico. Esto, adaptado o movido al entorno del urbanismo, choca, yo creo que con dos cosas, y a mí me da la sensación de que siempre llegamos tarde, ¿vale? En varias cosas. ¿Por qué? Porque las infraestructuras, acabas de mencionar, la modificación de Bilbao ha llegado 20 años, ¿no? Entonces, me da la sensación, por un lado, que la infraestructura, que es lo que hay que crear para mover todo ese entorno y compartir y crear, digamos, esa nueva ciudad, lleva mucho tiempo. Y dos, tenemos una administración pública del siglo XIX. Y entonces eso choca también con la dinamicidad que quizá los ciudadanos demandamos, ¿no? Y quería ver qué opináis al respecto y qué reflexiones y qué mejoras se pueden implementar a esos dos niveles. Uno, a los niveles de la lentitud de la propia infraestructura, y dos, cómo está vinculado con la lentitud de la propia administración a la hora de hacer pliegos, de abrir esas nuevas. Yo comparto contigo esa preocupación. Las infraestructuras son lentas en su desarrollo, pues bueno, pues porque son complejas, y sobre eso pues poco se puede hacer, me temo, en las infraestructuras físicas. Pero donde sí se puede hacer mucho es en que las administraciones sean más ágiles. Y en el campo del urbanismo creo que las administraciones son desesperadamente lentas, y es algo grave, que antes se ha hablado de 18 meses como el tiempo que tardaba una gran empresa en llevar una innovación a la realidad. Pues si pasamos al campo de el tiempo de reacción de una administración a la hora de redactar un plan general, estamos viendo periodos de 8 años. Claro, en 8 años el mundo ha cambiado. Hace 8 años no existían los smartphones. Entonces, bueno, hay que innovar absolutamente y hay que romper esos sistemas del siglo XIX para dar lugar a sistemas más ágiles y más flexibles. Claramente, es uno de los problemas que tenemos.
¿Quieres contestar? Sí, brevemente. El enfoque, digamos, de una ciudad basada en estructuras jurídicas sólidas, firmes, inamovibles, yo lo considero un error. Es decir, posiblemente la primera decisión inteligente en una ciudad inteligente sea cambiar la ley, modificar las leyes, tenerlas en permanente estado de cambio. Y esto no genera menor inseguridad jurídica en la ciudadanía. Si compartimos un común denominador elemental, pero somos más ágiles a la hora de modificar y adaptarnos a la realidad, pues evitaremos esa cuestión de ir siempre por detrás, ¿no? Y luego, de alguna manera, considerar y compartir realidades que hoy están en manos de muchos profesionales, ampliar el foco, intentar esa colaboración entre disciplinas es muy interesante a la hora de acomodarte a la realidad de lo que también está demandando el público objetivo, en este caso, que son los ciudadanos. También implicar al ciudadano desde el primer momento en la conformación de ese desarrollo. Posiblemente ese refuerzo identitario que venga del proceso de sentirte parte de ese proceso, digamos, de esa reacción hacia el futuro, pues sea también una manera de percibir mejor que la ciudad está cambiando, que se está acomodando a esa realidad. Aquí otra pregunta, por favor. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitar a los organizadores tanto por el espacio como por los contenidos que me parecen interesantísimos, ¿no? Bueno, mi reflexión va a ver si conectamos un poco, o podéis intentar conectar un poco con las ponencias anteriores, ¿no? En las ponencias anteriores, que me han parecido interesantísimas, como digo, hablábamos de una trazabilidad, digamos, entre los datos, la inteligencia, predicciones. Aquí habéis hablado que el 70% de la población en el 2050, si no me equivoco, vivirá en las ciudades. ¿Cómo veis esta situación que nos han descrito en las ponencias anteriores dentro de los entornos de las ciudades? Porque el 70% de la población, según parece, viviremos en una ciudad. Bueno, pues claramente la foto es de un mundo más urbano, un mundo con un nivel de presencia de la ciudad como no ha existido nunca en la historia de la humanidad. Nunca el mundo ha sido tan urbano. Y segundo elemento, pues con una profusión de datos, de Big Data, como nunca hemos tenido en la historia. Por lo tanto, dos variables que se superponen y que llevan a pensar en un mundo distinto. Bueno, yo creo que la clave es entender que esas ciudades compiten, se mueven, dialogan de forma global y que los datos van a ayudar a eso. Hoy estamos empezando a manejarlos, pero entendemos que, supongo que seremos capaces de incorporarlos para generar una ciudad mejor. Y ahí yo creo que podemos reivindicar valores que están en la ciudad europea, en la ciudad mediterránea, porque no nos dejemos llevar por la tecnología. Si ponemos la tecnología al servicio de las personas, igual hay que mirar hacia adelante, pero también hacia atrás. ¿Y dónde está el concepto de ciudad más atractivo, más potente, posiblemente del mundo? En la ciudad mediterránea. En las ciudades europeas, yo diría en las ciudades europeas de tamaño medio, no en las megalópolis. Pues ahí hay una oportunidad muy buena. Los datos al servicio de las personas y al servicio de modelos sociales ricos, valiosos, que se nutren de una tradición que es ejemplarizante. Y en este momento de depresión en Europa, quizá es bueno sacar la bandera de aquellas cosas en las que somos fuertes y usar, o sea, la marca Europa o la marca Ciudad Mediterránea como elemento para enseñar por el mundo, elemento de magnetismo. Y eso sí, con la capa tecnológica de los datos. ¿Quieres? Si eres muy breve, entramos todavía a una pregunta más si hay. Retomando un poco la idea de modelo de ciudad, ¿no? Creo que también se está estandarizando la percepción de la ciudad. Creo que de alguna manera estamos recibiendo imágenes de qué sea una ciudad y ciudades hay muchos tipos. Aunque la tecnología digamos, amalgame determinadas realidades, creo que hay que luchar contra lo que yo denomino el urbanismo de Instagram. De alguna manera estamos percibiendo un tipo de ciudad a través de un filtro que nos viene muchas veces de la propia realidad digital que nos lo transmite, y este urbanismo de Instagram es muy pernicioso, porque de alguna manera está uniformando la forma urbana y está dándole está generando una percepción de lo que sea una ciudad, que es un entorno muy complejo, muy distinto, tanto físicamente como digitalmente, etcétera, etcétera, y esto pues puede llevarnos a confundir, a replicar
de manera recurrente un tipo de ciudad en todo el mundo. Creo que esto será un error, ¿no? Muy breve para que podamos... Son 3 preguntas básicas para responder en una. Uno, ¿qué diferencias veis entre el desarrollo de la ciudad más basado en tecnología que en cambio cultural? Por ejemplo, Ría 2000 de Bilbao o @22 de Barcelona, que implica un cambio cultural más en una que en otra. 2, cuando planificamos ciudades, pensamos en el análisis de riesgo. Por ejemplo, redes sociales, ya comentamos cuándo nos vamos, dónde nos vamos, cómo afecta la seguridad. Y a nivel ya de análisis más profundo de riesgos, la ciberseguridad la contemplamos. Por ejemplo, los contadores instalados en España, inteligentes en teoría desde hace más de un año, son fácilmente hackeables. Y las empresas operadoras lo saben desde hace un año y no piensan hacer nada. Ha sido corto, pero en fin, a ver cómo lo resolvéis. Con respecto a la última cuestión de los contadores, etcétera, bueno, hay marcas, hay modelos, etcétera, etcétera. De alguna manera, a mí lo que me interesa es la información que pueda generar, digamos, y la realidad de ese flujo de datos que pueda servir, pues, para aplicar mayores suministros, por ejemplo, de energía en un momento dado en un punto de la ciudad, en detrimento de otras demandas decrecientes en otros puntos de la ciudad, ¿no? La seguridad también es una reflexión muy interesante en torno a la ciudad. Las famosas cámaras y la etiqueta que hace CCTV, que te están grabando, etcétera, etcétera, que te avisa. Antes hablaba de la privacidad, de la renuncia a la privacidad como una realidad cada vez más evidente, no ya solo a través de las cámaras, sino haciendo check-ins y diciendo permanentemente dónde estamos. Esto implica un nuevo concepto de movilidad y de comunicación de la movilidad, y creo que eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar las ciudades. Vale, muy breve, por favor. Sí, respecto a la primera pregunta, o sea, la segunda parte poco tengo que aportar, no soy experto en la parte tecnológica. Respecto a la primera, yo creo que los 2 ejemplos que has citado son ejemplos mixtos. No estoy de acuerdo en que uno pueda ser ejemplo de aplicación de tecnología y otro de enfoque más social o cultural. Creo que los 2 son mixtos, cada uno a su manera, cada uno con sus rasgos o con su mix de tecnología, aspectos sociales o aspectos digitales. Y me parece que cada ciudad da la respuesta que en un momento dado sale de dentro, sale de la sociedad que la impulsa, de los líderes que tiene y de los recursos que tiene a su alcance. Y bueno, en ese sentido creo que son 2 ejemplos interesantes a seguir, bueno, mejorables, pero lo bueno es estos conceptos de fusión en la ciudad, ¿no? La mezcla, la diversidad, y en el enfoque de proyectos estratégicos pues también no ir a modelos puros. Desde luego los modelos tienen que incorporar conceptos de visión cultural y de arraigo y de identidad, eso sin duda. Muy bien, ya han llegado el resto de ponentes, vamos a tomar café. Quien quiera jugar una partida de futbolín es Madrid contra el Atlético. En fin, si hay alguien del Barça tiene que tomar otras decisiones. En cualquier caso, una pausa de 20-25 minutos, arrancamos enseguida y os pido un fuerte aplauso tanto para Ignacio como para Pablo.